Yo ya la moví ya. Muy bien, buenos días Mira, la chicos, moví ¿qué en la tal? ¿Cómo mañana. están? Buenos días, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, muy bien. Estamos conectándonos aquí para nuestra clase del día de hoy. Hoy día nos toca el curso de física, ¿sí? Y vamos a estar viendo, bueno, la segunda parte del tema que habíamos iniciado, ¿no? La semana pasada, que fue estática, ¿no? Esta nueva sección, digamos, del curso. Entonces vamos a estar iniciando el día de hoy, ¿ya? Así que, bueno, vamos a estar pasando asistencia, a ver quiénes han entrado temprano. Ah, muy bien. Ahí veo a Jess, Jorge. Bien, vamos a anotarlos, a ver. Ahí está. Ah, muy bien. Y es Jorge Matías también, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, esperemos que sus compañeros ya se vayan uniendo también, ¿ya? Muy bien, vamos a estar iniciando entonces. Muy bien, muy bien. Vamos a estar iniciando. Bueno, esperemos que los demás ya se vayan conectando en lo sucesivo. Pero bueno, ya estamos anotándoles aquí su asistencia respectiva. Muy bien, vamos a iniciar entonces el tema. Y para ello vamos a emplear un nuevo concepto, ¿no? Un poco diferente a lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? La clase pasada estuvimos viendo un poco sobre el asunto de las fuerzas, ¿no? Sobre cómo podemos, en la relación de fuerzas, cumplir ciertas leyes, ¿no? Por ejemplo, entre ellas la tercera ley de Newton, ¿no? La ley de acción y reacción. Hoy día vamos a hablar un poco también sobre ello, pero sobre todo sobre un nuevo concepto, como les voy comentando, ¿no? El nuevo concepto tiene que ver con momento de una fuerza, ¿no? De esto todavía no hemos hablado, pero ahora vamos a introducir el concepto. ¿Qué es entonces el momento de una fuerza? ¿Qué podemos entender por momento de una fuerza? Bueno, el momento de una fuerza también se le denomina torque, ¿no? También se le denomina torque, es otro nombre que se le da, ¿no? O palanca, en ciertos puntos también se le denomina palanca, pero más que nada este nombre, ¿no? Torque. Y vendrá a ser una magnitud física vectorial que va a indicar o va a cuantificar o va a contar, ¿qué cosa? Va a contar la intensidad con la cual una fuerza puede causar un giro, ¿no? Ah, entonces, lo que vamos a estudiar en otras palabras es el giro de los cuerpos con respecto a un punto, ¿ya? Entonces, en las clases anteriores lo único que hemos visto es cómo las fuerzas pueden actuar sobre objetos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una caja, ¿no? Al ejercer una fuerza la podemos empujar, por ejemplo, a la derecha, la podemos empujar a la izquierda, o la podemos levantar hacia arriba, ¿no? O hacia abajo, ¿no? O sea, hemos visto cómo actúan las fuerzas sobre el cuerpo, pero solamente para moverlas. Sin embargo, ahora vamos a ver que las fuerzas, además de mover objetos, también pueden causar su giro, ¿no? Y aquí podemos poner un ejemplo. Supongamos que tenemos aquí esta lámina, ¿no? Imaginémonos que es una lámina, puede ser una lámina de metal, por ejemplo, ¿no? Este objeto que está aquí. Vamos a hacerle un pequeño orificio, entonces, le hacemos un pequeño hueco, un huequito aquí en este punto A. ¿Qué sucedería si en este punto A le hacemos un orificio, un hueco, y por ahí nosotros trazamos o introducimos por ahí una pequeña, pequeño objeto, ¿no? Por ejemplo, puede ser de repente una varilla, ¿no? Una varilla de metal. ¿Qué pasaría si nosotros introducimos la varilla por ese orificio? La varilla va a entrar por aquí, ¿no? Y bueno, va a salir por la otra parte, más o menos así, ¿no? A ver, vamos a trazarla. Si entra por ahí, más o menos saldrá por aquí, ¿no? Ya está. Como tenemos ese orificio, la varilla puede entrar, entra por ahí y sale por el otro lado, ¿no? ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué va a suceder?
Si nosotros tomamos ahí esa varilla como una varilla fija, es decir, no la movemos, ¿qué es lo que sí se puede mover? Lo que sí podemos mover es la lámina, ¿no? La lámina en sí, que está sujeta a esa varilla, ¿no? Que está en este huequito. Podemos moverla hacia este lado, por ejemplo, ¿no? Hacia allá, y así la podríamos hacer girar, ¿no? De tal manera que esta lámina va a empezar a girar, ¿no? Giraría entonces así, luego así, la podemos hacer girar cuantas veces queramos, ¿no? Esa es una forma como la podríamos hacer girar, pero para hacerla girar, ¿qué necesitaremos? Vamos a necesitar de una fuerza, ¿no? Vamos a poner, a ver, de color verde. Ahí está. Una fuerza que esté en esta dirección, ¿no? Si empujamos nosotros en esta dirección, o sea, si empujamos con una fuerza en esta dirección, la lámina se va a mover, va a empezar a girar, así como indica la flecha, ¿no? Entonces necesitamos nosotros una fuerza que además, como vemos aquí en el gráfico, esta fuerza tiene que ser perpendicular, ¿no?, a la posición con respecto al punto, ¿no? En este caso, aquí tiene que formar 90 grados. Aquí tenemos una distancia de, entonces, desde este punto hasta la fuerza, que me forma 90 grados, y al formarme 90 grados se produce precisamente este giro, ¿ya? Entonces, a esa fuerza y a esa distancia, si tomamos esa fuerza y tomamos esa distancia desde la cual está ubicada con respecto al punto, esos dos componentes me van a permitir a mí crear lo que es el concepto de momento de fuerza, ¿no? ¿Cómo se define el momento de la fuerza? Se define por la multiplicación de la fuerza que yo voy a utilizar por la distancia con respecto al punto, ¿no? O sea, esos dos elementos me van a determinar qué tan intenso o no va a ser el giro que yo voy a producir, ¿no? Entonces, si la fuerza, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si la fuerza está en este punto, va a tener cierta intensidad. Pero si yo acorto la distancia y lo empujo por aquí, ¿no? Corto esta distancia y lo empujo por aquí, la intensidad de giro va a ser menor, ¿no? ¿Por qué? Porque la distancia es más pequeña. Pero si yo esta fuerza la pongo por aquí, al otro extremo, aquí justo en la puntita, ¿no? Como la distancia va a ser mayor, ¿no?, desde donde está la fuerza hasta donde está el punto de giro, la intensidad de giro va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces depende de estos dos elementos, de la fuerza y de la distancia a la cual se ubique, ¿no? En este caso la distancia está hasta acá, pero si mi distancia es mayor, la intensidad del giro vendrá a ser mayor también, ¿ya? Entonces se dan cuenta, ¿no?, cómo están relacionados uno con el otro. Puedo entonces empujarla en esa dirección, o también podría empujarla en otra dirección, ¿no? Si aquí yo utilizaría, por ejemplo, una fuerza hacia allá, entonces el giro ya no sería, como yo lo he mencionado, sino sería distinto. Sería así, ¿no? Hacia el lado de allá. Entonces sería un giro en otro sentido, ¿no? Entonces depende de la fuerza el lugar hacia donde tiende el giro. El giro puede ser entonces horario o antihorario, ¿no? Horario es cuando está de acuerdo al reloj, por ejemplo así. Este es un giro horario, tiene signo negativo. Y cuando está en contra de las agujas del reloj, por ejemplo así, ¿no?, está en contra, ese tiene signo positivo, es un giro antihorario. Esto ya lo han visto ustedes en su curso de geometría, trigonometría, ¿no? Entonces, hay que recordar ese concepto, ¿ya? Muy bien, ¿cuáles serán las unidades con las que vamos a trabajar? Las unidades con las que vamos a trabajar serán, en el caso de la fuerza, los newton, ¿no? Esto siempre va a ser en newton. Y en el caso de la distancia, los metros, ¿ya? Entonces, la unidad va a ser multiplicando newton metro, newton por metro, ¿ya? Muy bien. Newton metro. Acá precisamente en la parte de abajo nos dice, ¿no? Para calcular el momento de una fuerza, se multiplica la fuerza por el brazo del momento. También se le llama brazo a la distancia, ¿no? Debemos aplicar la regla de signos si el giro es antihorario, positivo, ahí está, y si es horario, negativo, ¿ya? Muy bien, vamos a avanzar entonces. ¿Para qué me sirve este concepto de momento de fuerza? Me va a servir para utilizar o emplear la segunda condición de equilibrio, ¿no? La semana pasada habíamos estudiado la primera condición de equilibrio. La primera condición de equilibrio, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Todas las fuerzas que van hacia arriba tienen que ser iguales
a todas las fuerzas que van hacia abajo, ¿no? Esa era la primera condición. O todas las fuerzas que van a la derecha tienen que ser iguales a todas las fuerzas que van hacia la izquierda. Esa era la primera condición de equilibrio. ¿Y cuál será la segunda condición de equilibrio? Bueno, la segunda condición de equilibrio tiene que ver con el momento. ¿Qué me dice? Me dice, un cuerpo se encuentra en equilibrio de rotación, así se llama este tipo especial de equilibrio de rotación, respecto a un punto, si la suma de momentos respecto a este punto es 0. O sea, tengo que sumar todos los momentos que puedo encontrar en ese caso. El caso más común de equilibrio es cuando un cuerpo no experimenta giros, ¿no? Claro. Esto se va a dar entonces en cuerpos que puedan girar. Como hemos visto en el caso anterior, ¿no? Yo tenía una varilla y esa varilla atravesaba una lámina. Entonces ahí esa lámina podía girar porque tenía un lugar, ¿no? Un punto del cual poder girar. Entonces, va a haber cuerpos, va a haber objetos que tengan esa capacidad. Va a haber otros que no. Entonces ahí no lo puedo aplicar. Solamente cuando pueden girar. Por ejemplo, aquí a la derecha, ¿no? Fíjense que aquí a la derecha tengo una bisagra, ¿no? Aquí tengo una bisagra. Y esta bisagra permite que esta barra gire, pues, ¿no? Puede girar hacia allá Días. o puede girar hacia allá. Ahí está. Buenas, profe. Y he llegado a Mauro. Ahora por llegar tarde, profe. Ah, ya, más temprano. Dije entrar a la próxima. Después ya, tarde. Ya. Muy bien, seguimos entonces. Entonces, como tenemos esta bisagra aquí en este punto, esto puede girar, como ya dijimos, hacia arriba o hacia abajo. Entonces yo tengo que observar ese detalle, ¿ya? Entonces, tenemos por aquí este lado, esta barra, ¿ya? Luego por aquí, por ejemplo, también, ¿no? Aquí también, bueno, ahí no me especifica, pero aquí debe haber una bisagra. Por lo tanto, con respecto a este punto, este objeto también podría girar, o bien hacia abajo o bien hacia arriba, ¿no? En este caso, si analizamos aquí esta figura, nos damos cuenta de que, ¿qué fuerzas actúan aquí? Aquí va a haber una fuerza que sea su peso, ¿no? Fíjense, el peso jala hacia abajo la varilla, produciéndole un giro de manera horaria, ¿no? Si la flechita está hacia allá, va a ser un giro horario. Pero por otro lado, hay una cuerda aquí que produce una tensión y esta tensión le produce un giro antihorario. Entonces, como que ahí se contrarrestan las dos y por eso se produce equilibrio. Entonces, el equilibrio se va a producir, como me dice ahí, cuando la suma de giros sea 0. Acá está, la suma de momentos, perdón, ¿no? La suma de momentos sea 0. O también lo puedo interpretar como que la suma de momentos de sentido horario, este es en sentido horario negativo, sea igual a la suma de momentos en sentido antihorario, o sea, en sentido positivo. Es decir, ¿no? Todos los momentos horarios tienen que ser igual a todos los momentos antihorarios. Si pasa eso, entonces se produce el equilibrio y no existe movimiento, ¿no? O sea, el objeto se queda estático, no se mueve, ¿ya? Entonces, eso voy a asegurarme de que se cumpla, nada más, ¿no? Al hacer mi análisis, entonces me aseguro de eso. Y para ello tengo que analizar todas las fuerzas que intervienen en el objeto, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo 4 fuerzas. Entonces yo voy a calcular el momento resultante mediante la suma de todos. Momento con respecto a la fuerza 1, momento con respecto a la fuerza 2, momento con respecto a la fuerza 3, debe ser esto, más momento con respecto a la fuerza 4. ¿Ya? Entonces eso vamos a hacer. Muy bien, vamos a ver entonces ahora ya la parte de los ejercicios, ¿ya? Ya, vamos a ver los ejercicios. Así que vamos a pasar a la pizarra, así que atentos, ¿ya? A ver, vamos a pasar un ratito a la pizarra virtual. Ahí tengo que poner la diapositiva también. Ya, vamos a ver entonces el ejercicio 1. Vamos a cambiar aquí entonces. Este es de segundo, vamos a poner primero. Por aquí abajo. Ya, muy bien. Estamos en el tema de
estática 2. Vamos acá, física, primero, estática 2. A ver, vamos a ver el ejercicio 1. Uno dice, determina el módulo del momento respecto de A producido por una fuerza F10. Entonces, a ver, fíjense ahí, tenemos la figura, está la barra con respecto a la bisagra, ¿no? Con respecto al punto A, justo en el punto A está la bisagra, y tengo la fuerza que va hacia allá, ¿ya? Y la distancia que es 5. A ver, ¿qué sentido tiene esta fuerza? ¿O qué sentido va a producir el giro? Tengo que observar eso. ¿Esta fuerza qué tipo de giro producirá? ¿Horario o antihorario? Fíjense hacia dónde se dirige, está haciendo hacia allá, o sea, hacia allá, ¿no? El giro. ¿Qué será? ¿Horario o antihorario? Horario. Horario está yendo en el sentido del reloj. A ver, el reloj es así, ¿ah? 12, por acá 3, por acá 6, por acá 9. Ese reloj va así. No, antihorario. Claro, ahí está. El sentido de este giro es positivo, antihorario. Ya, entonces una vez que ya hemos identificado el sentido, ahora podemos aplicar la fórmula, ¿no? Para calcular. Solamente me están pidiendo el momento. Ah, ya, entonces no hay problema, ¿no? Solamente aplico la fórmula y ya. Entonces acá será. ¿Cuál era la fórmula de momento? Fuerza por distancia, ¿ya? Acá está. Momento es fuerza por distancia. Entonces está bastante sencillo. Vamos a ver entonces acá. Número 1. Número 1 con rojo. Número 1. Entonces, para calcular el momento, colocamos la fórmula del momento, ¿no? Los datos que tenemos, ¿cuáles son? Vamos a poner los datos, ¿ya? Fuerza, 10, ¿no? 10 newton. Es lo que me están dando ahí de dato. Distancia, 5. Distancia, 5 metros. ¿Ya? Y sentido, vamos a ponerlo, ¿no? Sentido antihorario. Ya está. Entonces aplicamos la fórmula será momento M o abajo, ¿no? Momento de la fuerza F, ¿no? Es igual a F por D, ¿no? Momento de la fuerza F es igual todo a fuerza por distancia. ¿Ya? Esa es la fórmula del momento. Entonces reemplazamos, pues, ¿no? Aquí sería entonces, momento de la fuerza F es igual a F vale 10, D vale 5. ¿Cuánto saldrá eso entonces? 10 por 5. 10 por 5. 50 ¿qué? Newton. Newton por metro, ¿ya? O 50 Newton metro. ¿Ya? Y esa será mi respuesta, nada más, porque solamente me están pidiendo el momento, ¿no? Además, como es antihorario, puedo considerar que el signo es positivo, ¿no? Ya está. Entonces, 50 Newton metro. Nada más, ese será el momento. ¿Ya? Nada más eso es todo. Facilísimo. Vamos a ver la 2 ahora. La 2 me dice, determina el módulo del momento en Newton metro producido por la fuerza F sobre la barra con respecto al punto O. Ahora me están dando el punto O como referencia. Si me están dando el punto O como referencia, entonces, ¿qué vamos a tomar en cuenta? Punto O quiere decir que aquí es como si estuviera la bisagra, ¿ya? O sea, me voy a imaginar que con respecto a esto va a girar, ¿ya? Entonces,
Si este es el punto que tomo como referencia, la fuerza aquí también es 10. ¿Y cuánto será la distancia? Desde el punto hasta la fuerza. A ver. ¿Quién me dice cuánto es esta distancia? Bueno, acá no hay una línea divisoria, pero se supone que aquí está, ¿no? Claro. ¿Cuánto es? De O hasta F. Aquí está, pues, ¿no? 3 metros. Ese va a ser el valor de la distancia. Este 1 metro ya no lo tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque está allá afuera o está más allá de la fuerza que estoy tomando. La fuerza que estoy tomando entra justo en este punto, ¿no? Donde termina el 3 metros, ahí entra la fuerza y ahí es donde yo tengo que actuar, ¿no? Entonces acá será F, fuerza F, 10 por fuerza por distancia, ¿no? Fuerza por distancia. Ya está, entonces aplicamos eso aquí. Aquí será entonces número 2. Número 2. Fuerza. Igual ponemos los datos. Fuerza 10 newton. Distancia, aquí va a ser 3, ¿no? 3 metros. Y el sentido, al sentido no lo hemos tomado, ¿no? En cuenta. Sentido, ¿cuánto será el sentido? ¿Horario o antihorario? Aquí la fuerza va hacia allá, o sea, algo así, ¿no? ¿Horario o antihorario? A ver. ¿Horario o antihorario? A ver, ¿alguien? ¿Nadie? ¿Está como gira el reloj o está diferente a lo que gira el reloj? Recuerden que el reloj va así, ¿no? El reloj está acá 12, 3, 6, 9. El reloj va así. Ya, ¿esto está igual que el reloj o contrario al reloj? A ver. El reloj gira hacia abajo, ¿no? Hacia abajo y de ahí hacia arriba. En cambio aquí estoy yendo al revés, ¿no? Primero estoy subiendo para luego bajar. Entonces es diferente. El de reloj es negativo, este va a ser positivo, ¿ya? Sentido antihorario. Entonces tomamos en sentido antihorario porque está en contra del reloj. Antihorario. Ya está. Muy bien. Luego que tenemos entonces, aplicando la fórmula tendremos lo siguiente, ¿no? Aplicando la fórmula aquí será fuerza por distancia, eso será 10 por 3, ¿no? Claro, será 10 por 3 y eso será 30, ¿no? Ya está. 30 newton por metro, ¿no? Ya está. Ya está, muy bien. ¿Sí? ¿Está ahí todo claro? Está bastante sencillo, ¿no? Solamente es cuestión de reemplazar los datos que nos van dando, ¿no? Con respecto a las fuerzas, con respecto a las distancias, nada más. ¿Ya? A ver, seguimos. 3, aquí ya tenemos varias fuerzas. Me dice, calcula el módulo del momento resultante con respecto a O de las fuerzas indicadas. Entonces aquí lo que tenemos que tomar ya es el valor de cada fuerza y de cada fuerza vamos a sacar el momento, ¿no? Me piden el momento resultante. Para llegar al momento resultante lo que yo tenía que hacer era sumar pues todos los momentos, ¿no? Entonces ponemos acá número 3. Número 3. Ponemos la fórmula entonces que era momento resultante será igual a la suma de todos, pues, ¿no? Vamos a poner acá momento de la fuerza 1
fuerza 1 más momento de la fuerza 2 más momento de la fuerza 3 más momento de la fuerza 4. ¿Cuántas fuerzas hay acá? 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces ya, ahí tenemos la fórmula del momento resultante. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular primero el momento de cada una de las fuerzas, ¿no? Y luego sumarlas. Entonces lo ponemos esto por acá y vamos a calcular el valor de cada una. Que habían puesto el más abajo, más es acá arriba. Ya está. Entonces colocamos por aquí el valor de cada uno. Entonces, ¿cuánto será el momento de la fuerza 1? Tenemos que calcular eso, uno por uno, ¿no? Momento de cada uno, uno por uno. Vamos a ver los datos, entonces. Mis datos son, mi fuerza 1 es 20. Ponemos ahí. Si mi fuerza 1 es 20 newton, ¿cuánto es la distancia que estoy empleando aquí? Recordemos que la fórmula del momento es fuerza por distancia. Entonces necesito la fuerza y necesito la distancia. Y también necesito el sentido, ¿no? Vamos a ponerle acá sentido. Sen, nada más, ¿no? Sen, sentido. Eso tengo que hacer con cada una de las fuerzas, ¿no? Para poder acá hallar el valor. Fuerza por distancia. Esa es la formulita. A ver, mi fuerza 1 es 20, ¿no? La distancia que ocupa con respecto al origen, ¿cuánto es? Si me doy cuenta, la distancia es solamente desde acá hasta acá. Y eso será, acá me indica, un metro. 1. Entonces mi distancia es 1. ¿Y cuál será el sentido? El sentido será horario o antihorario. A ver, nos fijamos aquí. La fuerza 1 está Horario. apuntando hacia abajo. Claro, si está apuntando hacia abajo, entonces está yendo como va el reloj. Sentido horario. Va a ser negativo entonces. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si es sentido horario, será negativo. Entonces le ponemos ahí sentido horario, o sea, negativo. ¿Ya? Con estos tres ya yo puedo ir al momento, ¿no? Multiplicamos entonces aquí. Momento de la fuerza 1 será menos, pongo primero el signo, menos fuerza por distancia. O sea, 20 por 1. Y eso será menos 20, ¿no? Menos 20. Ya está. ¿Ya? Fíjense cómo estamos haciendo. Esto tenemos que hacer con cada una de las fuerzas. Así que vamos a continuar. A ver, vamos a poner la fórmula primero. Acá arriba. Ya. Muy bien. Seguimos entonces con las demás fuerzas. Ya tengo la primera, ahora me falta la segunda, la tercera, la cuarta. Entonces le ponemos acá una línea divisoria. Ya. Fuerza 2. Fuerza 2, ¿qué datos me da? A ver, la fuerza 2 está por acá, 80 newton. ¿No? Ese es el valor de la fuerza. ¿Cuánto será la distancia? A ver, ¿cuánto será la distancia? Ahí están tristes ahí. ¿Por qué están tristes? Pues no entienden seguro. A ver, esta es la fuerza. ¿Cuánto es la distancia? La distancia es desde el punto desde aquí hasta el valor de la fuerza. ¿Cuánto es la distancia? 80 newton. 80 es el valor de la fuerza, pero la distancia es en ya. metros. Sí. Tengo 1 y tengo 2. 3 metros. Claro, sumamos 3 nada más, pues, ¿no? ¿Y cuál será el sentido? En este caso está yendo hacia arriba la fuerza, o sea, va a ir así el giro. Antihorario. Claro, en este caso va a ser antihorario, o sea, va a ser positivo, ¿ya? Entonces, 80 newton, 3 metros, positivo. Ya está. Esa información nos sirve para ponerla acá. Acá será fuerza 2, entonces, fuerza 2, 80 newton,
distancia 3 metros. Aquí era 1 metro, ¿no? Y sentido en este caso es antihorario, o sea, es positivo. Entonces, aplicando la fórmula será positivo, fuerza por distancia. 80, es para la 2, ¿no? 80 por 3, 8 por 3, 20, 24, ¿no? Entonces acá será más 240 newton metro, ¿no? Que ya sabemos que es la unidad. Ya está. A ver, nos faltan todavía 2 más. Vamos a hacer las 2 más entonces. Hacemos 2 más. Primero una. La fuerza 3. Vamos a hacer ahora la fuerza 3. Vamos a hacer entonces otra vez en el divisorio. Está. Para la 3 y para la 4. Ya. Hallamos la fuerza 3 entonces. Cambiamos eso acá. La fuerza 3 será 10 newton. Ese es su valor, 10 newton, el valor de la fuerza. Ahora la distancia. La distancia es desde el punto O hasta ahí. O sea, todo esto. ¿Cuánto será la distancia? Tenemos que sumar, pues, ¿no? 1 más 2 más 4. ¿Cuánto es eso? 1 más 2 más 4. A ver, 1 más 2 más 4. 1 más 2, 3. 3 más 4, 7, ¿no? 7 metros. 7 metros va a ser el valor de la distancia, entonces. Y la dirección, si me doy cuenta, esta fuerza va hacia abajo, entonces, así será el giro. ¿Horario o antihorario? En ese caso será horario o antihorario. A ver. En este caso será como va el reloj, pues, ¿no? Horario. En este caso será horario. Entonces será negativo. Entonces ahí tenemos 10, 7 metros, negativo. Entonces eso será para la tercera. 10, 7 metros, sentido horario negativo. Entonces multiplicamos, será menos fuerza por distancia. 10 por 7 y eso será menos 70, ¿no? Eso es para la fuerza 3. Entonces ya ven cómo vamos teniendo ahí el valor de cada uno. Ahora nos falta de la 4, la última, ¿no? El caso de la 4. Pero ¿qué pasa en el caso de la 4? Ajá, va a pasar algo interesante. Si nos damos cuenta, la fuerza 4 tiene el valor de 120, ya muy bien, pero ¿hacia dónde está dirigida? ¿Estará dirigida a provocar algún giro? Porque fíjense que todas estas de acá, sí, ¿no? Esta impulsa hacia abajo, obviamente si es hacia abajo va a girar así, pues, ¿no? Esta impulsa hacia arriba, si vas hacia arriba va a girar así, pues, ¿no? Esta también impulsa abajo, o sea, va a girar así. Pero esta de acá, la 4, ¿hacia dónde apunta su giro? O sea, ¿apunta algún giro? ¿Sí o no? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Apunta algún giro? ¿O hacia dónde apunta? A ver, ¿hacia dónde está apuntando? A ver, ¿hacia dónde apunta? ¿Hacia dónde apunta? No apunta ni arriba ni abajo, ¿verdad? Claro, como vemos, ni arriba ni abajo, sencillamente apunta hacia la izquierda. Quiere decir, en otras palabras, que es como si apuntara directamente ¿hacia dónde? Hacia la pared, ¿no? Hacia la pared o hacia el muro hacia donde está colocado el objeto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esta fuerza 4? Como está apuntando directamente hacia la barra y la barra está chocando a la pared misma va a producir entonces una fuerza de reacción. Reacción. Entonces, esta reacción va a contrarrestar esta fuerza 4, pues, ¿no? Porque no está produciendo ningún giro. Entonces se van a contrarrestar. Esta de aquí
con esta de aquí, ¿no? ¿Me quedará algún giro? No me va a quedar ningún giro entonces, pues, ¿no? Con respecto a esta fuerza 4, porque no está apuntando ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, su momento, el momento de esta fuerza 4, como se anula, su momento será 0. ¿Ya? En el caso de esta fuerza 4 nada más. Ya en las otras anteriores sí todo estaba bien. Pero en el caso de la 4, a pesar de que tiene valor de 120, ¿no? Su momento de la fuerza 4, su momento será 0. ¿No? Ponemos por acá, ya que no provoca ningún giro. ¿Ya? Esa es la razón, ¿ya? Ya que no provoca ningún giro, entonces su momento es 0. Ya está, entonces ahora sí podemos calcular la fuerza resultante, ¿no? O perdón, el momento resultante. El momento resultante será la suma de todos los momentos anteriores. Entonces ponemos acá, por lo tanto, momento resultante será menos 20 más 240 menos 70 más 0, ¿no? Sumando todo. ¿Y eso será? ¿Cuándo será todo eso? A ver, ¿quién lo saca? ¿Quién lo saca? ¿Quién lo saca? Menos 20 más 240, 220 menos 70, 150, ¿no? 150 newton por metro. ¿Ya? Y esa será mi respuesta. ¿Ya? El momento resultante, entonces, ¿no? La suma de todos los momentos que he tenido.